estimados hermanos de mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo. Los saludo en el glorioso nombre del Señor, con la paz de Cristo como siempre. Hoy es el día abril 17 del año 2020 y este día es nuestro día cuando tenemos nuestro devocional de los viernes. Y quiero llegar a todos por este medio y saludar también a todos los hermanos y amigos que seguramente nos verán en las diferentes reproducciones que se hacen. Queremos bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que voy a hacer una corta oración por ustedes y por todos para que empecemos nuestra lección de este día o de esta noche. Padre Celestial, Señor de la Gloria, te doy gracias una vez más por todo bien que recibimos de ti. Bendigo a todos mis amados hermanos de Vida Nueva en Jesucristo y a todos los hermanos y personas que quizás nos escucharán a través de este medio. Señor, llégales con la palabra. Danos corazones sencillos y mentes abiertas para recibir el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, mis amados hermanos, tengo un mensaje para ustedes y le he titulado Un llamado a la conciencia. Un llamado de Dios a la conciencia. Entonces vamos a leer, voy a leer para ustedes capítulo 29 de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, el versículo 1, 2, hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: estas son las palabras del pacto, del acuerdo o del contrato que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además, note esta expresión, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, o sea, en el monte Sinaí. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y grandes maravillas. Pero hasta hoy, en ese momento cuando están en los valles de Moab, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestro vestido no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra. Oído, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Amén. Un mensaje entonces a la conciencia. En este caso era al pueblo de Israel, y así ha sido siempre en los tratos de Dios con los suyos, ya sea con el Israel antiguo o ya sea con la iglesia hoy. Dios tiene un mensaje a la conciencia de cada uno de nosotros. Y esta escritura, pues he traído esta escritura como texto áureo, porque en ella encontramos al varón de Dios, a Moisés,
llamando solemnemente a todo el pueblo, a toda la congregación, y hablándoles para llegar a ellos a la conciencia de los que en ese momento, estamos hablando en los valles de Moab, al occidente del río Jordán, al otro lado se ve la tierra prometida. Esta era una nueva generación. La generación que había salido de Egipto había quedado muerta en el desierto porque se rebelaron contra Dios. Y estos son ahora los que nacieron en el desierto y los niños que salieron de Egipto. Esa era la generación que estaba a punto de entrar después de 40 años. Una nueva generación. Entonces, tenían allá al frente la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y ahora Dios dice, tengo un nuevo contrato con ustedes. Además del contrato que hice con los que quedaron postrados en el desierto, en el monte Oreb o en el monte del Sinaí. Entonces, es un llamamiento a la conciencia. Este contrato es un contrato diferente. Es un contrato en el cual, como lo vamos a ver, Dios se dispone de una manera especial para lo que sería una nueva generación de descendientes de Abraham. Ustedes saben que Israel era el pueblo terrenal bajo el gobierno de Dios, mientras que la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios celestial bajo la gracia de Dios. Esas dos cosas hay que entenderlas en diferencia, porque para no confundirnos, como hoy en día muchos se confunden con el pacto antiguo y el pacto en Jesucristo. Entonces ellos están vislumbrando, desde este lado están viendo al otro lado la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. ¿Y por qué traigo a colación o por qué el Señor trae a colación o los apóstoles cuando están hablando del en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento, como comúnmente decimos? ¿Por qué siempre traen a colación las cosas que ocurrieron atrás con el pueblo de Israel antiguo? Porque dice el apóstol que estas cosas son como ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en la misma desobediencia de ellos y no seamos castigados como ellos. Entonces, por eso es un llamado a la conciencia. Entonces, esas cosas que nos narran aquí nos sirven a nosotros como ejemplo hoy que andamos en el pacto de Jesucristo. Entonces, fíjese, hermanos, este pacto era para introducir a esas nuevas generaciones en la tierra prometida. Porque el pacto de Oreb, ellos desde el mismo comienzo lo habían violado. Entonces es un pacto a cada individuo, como es el llamamiento de Dios a la conciencia hoy en día, a la conciencia de cada creyente, de cada cual que sabe que es hijo de Dios, que ha nacido de Dios, que pertenece a la iglesia. Hay un llamado de Dios a la conciencia. Lo que está pasando en el mundo hoy, que tiene a la gente asustada, pues para la iglesia debe ser un llamado a tu conciencia. Entonces Dios, si usted lee en su casa, o después usted puede leer todo el capítulo 29 y el capítulo 30, que Dios pone a estas nuevas generaciones en una posición de que ellos tienen que escoger. Esto es para que ellos escojan. Capítulo 30, versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, en ese momento, con este nuevo pacto, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames.
Hermanos queridos, oigan bien, es un llamado a la conciencia. Yo te mando, dice el Señor, a ellos, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí vemos como al Señor rogando, como dice el apóstol, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios estaba rogando por medio de Moisés al espíritu adulto, al espíritu mayor de aquellas generaciones que ya llegaban y vislumbraban la tierra prometida. Era un llamamiento a la inteligencia de ellos y al Israel de aquel entonces. Y dice también aquí yo pongo por testigo, mira el versículo 18. Yo os protesto hoy que cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, si no obedecen, si no se quedan en el contrato. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, en ese momento, en los valles de Moab, contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire cómo se escoge: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, promesa que les había de dar esa tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Yo espero que ustedes entiendan que eso pasó hace miles y miles de años, pero el llamado a la conciencia es lo mismo hoy del Señor. Bendición o maldición. Entonces, la inteligencia tenía que hacer una decisión. Dios apela a la inteligencia de ellos. Alabanzas al Señor. Él dice, escoge. Como le está diciendo a nosotros hoy, escojan ustedes también. Y la mejor manera de escoger, amados hermanos, quiero que aprendan este principio. La mejor manera de escoger, o lo mejor a escoger, es amar a Dios de todo corazón, de toda la fuerza. Porque esa es la salvaguarda, porque esa es la barrera de protección. Amar a Dios es la barrera de protección contra el mal. Amar a Dios es la barrera de protección contra todo lo que está pasando en este tiempo. Porque el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones nos inspira a amarle a Él. Y el que ama a Dios está librado, está asegurado, está bajo la cobertura del Altísimo. Entonces, Él la salvaguarda contra el error, contra el engaño que se está perfilando hoy en día, es el amor a Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor, para que entraran ellos en la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Entonces, para que eso sucediera, tenían que firmar, por decirlo así, un nuevo contrato, un nuevo pacto. Aleluya. Un pacto que la historia nos dice, hoy en día la historia nos dice que habrían de fallar. Pero este tenía que ser un nuevo pacto, porque el otro pacto, el pacto de
el del Sinaí, pues ese lo rompieron desde el mismo momento que se los dio. Ya es muy largo hablar de esto, pero esto es muy bonito. Al estudiante de la palabra de Dios, nosotros en Vida Nueva en Jesucristo somos estudiantes de la palabra de Dios. Nos gusta entender, porque así entendiendo afirmamos nuestros corazones en la fe. Pero usted que es un estudiante de la palabra de Dios, y espero que así lo sea, el pacto del monte Sinaí, no había acabado el Señor de darle las tablas a Moisés, y Moisés desciende del monte, y ¿qué encontró? Pues que habían violado ya el pacto porque estaban inclinados adorando un becerro de oro. Después de que ellos le habían dicho a Moisés, Moisés, dígale a Dios que todo lo que él diga que nosotros hagamos, mira, nosotros lo vamos a cumplir. Y Moisés fue y le dijo, mire que el pueblo dice. Entonces él por eso escribió. Bueno, el Señor sabía, pero de todas maneras escribió en unas tablas así, para que quedara testimonio, para que quedara un contrato. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que después Moisés bajó y lo primero que encontró fue que estaban adorando un becerro. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Y claro, quedó roto el pacto. Por eso Moisés tiró las tablas, se rompieron, pues que no servían ya, porque un contrato, el que lo viola, el otro no está obligado a darle crédito. Y así fue. Y entonces el Señor le dice a Moisés, mire usted, les cuento esto para que vean ustedes la grandeza de Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, te voy a dar otro pueblo, mejor que todos estos. Y voy a hacer una nación para ti. Claro, el Todopoderoso. Pero note usted, Moisés dice que se tiró 40 días. Aleluya, aleluya, en tierra. Y le dijo al Señor, si tú lo vas a destruir a ellos, me tienes que destruir a mí primero. Y el Señor le dijo, quítate Moisés, porque a usted no lo puedo destruir. Así es la justicia divina. Porque ellos son los que han violado el pacto, usted no. A ellos, no Señor, si lo vas a destruir a ellos, me destruyes primero a mí. Y Moisés detiene a Dios. Y entonces Moisés le dice, después de que el Señor le ha hecho una oferta de ponerlo en un pueblo mejor, dice, no. ¿Qué dirán las naciones? Que sacaste este pueblo para destruirlo en el desierto. ¿Y qué va a ser de tu grande nombre? Aleluya. Un ejemplo para todos nosotros los siervos de Dios. Moisés no estaba interesado en que le hubieran dado otro pueblo y que su nombre quedara perpetuado como un gran líder en otro pueblo. No. A él le interesaba, era el grande nombre de Dios, que el nombre de Dios quedara bien entre las naciones, que el nombre de Dios fuera glorificado. Eso es lo que nos debe importar a nosotros los siervos de Dios, que el nombre de Jesús sea glorificado. Lo nuestro no. Que la gente se admiren y diga cuán grande es el Señor. Aleluya. Bueno, Moisés, es decir, el pueblo, Moisés intercedió y entonces el Señor no extinguió al pueblo por 3 razones. Por Moisés, que era el mediador, el intercesor, el que se oponía, el que calificaba, por un holocausto que el Señor mandó poner en el tabernáculo que quemaba 24 horas al día, mientras el pueblo estaba, el tabernáculo estaba levantado, siempre había un holocausto ahí, y un sacerdocio que ministraba al pueblo. Entonces, por esas razones Dios siguió con el pueblo. Pero no tenían pacto, no tenían acuerdo. 40 años estuvieron andando por el desierto y Dios no tenía un acuerdo con ellos. Si Dios no los destruyera por ese cordero, por Moisés y por un sacerdocio que había allí, que ofrecía ya una familia de adoradores. Bueno, eso es largo de estudiar porque
A veces yo me pongo a pensar las personas que quieren ser mesiánicos, que quieren ser judíos, que piensan de la ley, pues que no han entendido cómo era ese pueblo cuando andaban de desierto. Ellos llevaban a Moloc con ellos. Por eso Dios en este momento llama a la conciencia y quiero enfatizar en eso. Ellos habían perdido el derecho al título de propiedad de la tierra prometida. La tierra prometida era de Dios. Y Él se la había dado en razón de Abraham. Él les iba a dar el título de propiedad. ¿Cómo no? Esto va a ser suyo. Aquí está el título. Pero ellos tenían que estar de acuerdo en el pacto, en el contrato. Ellos violaron el contrato. Entonces no tenían derecho a la tierra prometida. Tampoco tenían derecho a existir, a no ser, como les digo, Moisés, que se interpuso en medio de ellos y evitó la destrucción de ellos. Entonces, hermanos, este pacto que ahora, nuevo, de este capítulo 29 de Deuteronomio, hace un énfasis tremendo. Alabanzas al Señor. Hace un énfasis tremendo en la conciencia de esa nueva generación, de esa gente que iba a entrar a ella, que desde el otro lado la estaban viendo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Eso era la seguridad de ellos. La seguridad de ellos era tener un contrato. La paz y la seguridad de ellos era tener un contrato con Dios. La historia nos dice que fallaron también. Todo el tiempo Israel falló, por eso yo no sé por qué quieren ser mesiánicos. Si el Israel todo el tiempo falló. Y el Señor en su paciencia esperó 1000 años. Y a lo último Ezequiel lo ve, no, yo me voy. El Señor se fue. Porque en el mismo templo adoraban a Dios y adoraban a la reina del cielo y a los ídolos y a los demonios. Eso lo vio Ezequiel. Y entonces la gloria de Dios se fue. Y cuando volvió también lo despreciaron cuando estuvo entre los hombres como el Mesías, como el Redentor. No, la historia, el pueblo de Israel nunca ha sido fiel a Dios. Solamente un remanente, por un remanente. Si Jehová no nos hubiera dejado un remanente, seríamos como las naciones destruidas, ya habían desaparecido. Bueno, ese no es mi tema, ok, yo sé, pero es que me voy sintiendo emocionado, me gusta hablar de la palabra del Señor. Entonces, este pacto de introducción en la tierra prometida es también un ejemplo para nosotros. Alabanzas al Señor en la aplicación a la conciencia. El versículo 2 y 4 que leímos del capítulo 29, dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Vieron señales y grandes maravillas. Y esto parece uno, bueno, pero ellos vieron tantas cosas grandes. Es cosas supernaturales. Y uno diría, todas esas maravillas de Egipto, usted diría, no, si yo viera eso, yo me tiro de rodillas. Cuidado. Porque todo eso que vieron ellos, no les impactó la conciencia. No les hizo ningún impacto moral en la vida de ellos. Porque no amaron a Dios. Y los más asombrosos milagros y señales que puedan pasar delante de nuestros ojos no nos sirven nada a nosotros si no impacta la conciencia. No sirve sino
arregla una relación con Dios. Pues estos milagros pueden tener un impacto temporal, como ahora. La gente está viendo que esta señal de esta pandemia, y la gente está viendo y todo el mundo está asustado, tiene miedo, y quieren llegar a las iglesias, quieren consagrarse al Señor. Pues esto emocionalmente es un impacto, pero lo importante de esto no es una emoción, es que le llegue a la conciencia suya. Es que lo haga reflexionar en tener una relación con Dios que lo impacte moralmente en la profundidad de su ser, para que entienda las cosas de Dios. Se puede que esta pandemia puede pasar y la gente sigue sin ninguna luz, sin ninguna verdad, no han entendido, no abren los oídos para entender las cosas de Dios. Y eso ha pasado en todos los tiempos. Los milagros y los prodigios pasaron. Ahí dice, mire lo que está diciendo, ustedes vieron todo lo que yo hice. Y sin embargo, ¿qué pasó con todos esos que vieron los milagros en Egipto? Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por rebeldes. ¿Por qué? Por adorar ídolos. No les hizo ningún impacto. Y el apóstol dice, estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo vamos? Muy bien, gloria al Señor. Todo eso se quedó ahí, en el olvido, en la historia. Y los milagros pueden pasar delante de una persona y sin embargo puede seguir en perdición, en condenación, ciegos a las cosas de Dios. Y aún muchos creyentes también, muchos hijos de Dios, sí se puede decir hijos de Dios, pero muchos creyentes andan detrás mirando milagros. Y los milagros los emocionan y los hacen brincar. Claro que sí, eso está bien y dar gloria a Dios. Pero reflexione para ver si le ha hecho un impacto a su conciencia, que es donde Dios quiere llegar. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, bueno, yo voy andando un poquito rápido porque pues me gustaría hablar de todo esto. Pero lo que quiero llegar a ustedes, hermanos queridos, hermanos y amigos que nos están oyendo esta mañana, esta tarde o esta noche, el Señor quiere llamarle a usted la atención, especialmente en lo que está sucediendo y lo que sucederá de aquí en adelante, porque lo que viene es grandioso. Es más, nosotros esto no nos debe de impresionar, nos debe de alegrar, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Entonces, usted, hermano querido, el mensaje del Señor siempre es su conciencia. Le voy a poner nomás un ejemplo para terminarle. Nicodemo vino de noche, el Señor nos dice en el Evangelio de Juan. Y vino impactado, había quedado impactado de lo que el Señor había hecho, de los milagros, y especialmente que había visto lo que había hecho en el templo de sacar a todos los vendedores de paloma y lo que llaman la purificación del templo y el látigo que le dio a todos. Y nadie se paró enfrente del Señor a preguntarle qué hacía. Todo el mundo, hasta el sumo sacerdote, todos los soldados romanos, todo el mundo quedó pasmado de miedo cuando vieron al Señor que echaba los mercaderes. Eso le llamó la atención a Nicodemo. Y se fue de noche a decirle, oye, Señor, sabemos que usted ha venido de Dios porque nadie puede hacer estos milagros. Como quien dice, oye, usted es el tremendo. Pero el Señor le da la vuelta. Porque el Señor no venía a eso, a que lo admiraran por los milagros. Él tenía un mensaje a la conciencia.
Y el Señor le da la vuelta a eso y no le responde nada. Le dice, os es necesario nacer de nuevo. Eso sí apela a la inteligencia de cada uno de nosotros. Todavía el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo. Usted está viendo toda esta pandemia y la gente que está muriendo y todas que corren de aquí para allá. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Os es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no entra en el reino de Dios. El mensaje a la conciencia entonces esta tarde, hermano y amigo mío, no es que se asuste por lo que hay y por lo que viene. Lo que viene es peor. Prepárese, óigale al Señor. Sea responsable con usted mismo. Alabanzas al Señor. Sea responsable con usted mismo, porque estos mismos milagros y todas estas señales que usted ha visto, y todo lo que usted se da cuenta que pasa en el mundo, será evidencia contra usted en el día del juicio. Porque el Señor le va a decir, y usted no va a decir, ¿y qué? No, yo pues nada, me dio miedo. Y no, eso no es lo necesario. Lo necesario era que usted naciera de nuevo. Eso era un llamado a la conciencia de la gente para que se arrepintiera, para que buscara a Dios de todo corazón, para que se arreglara con Dios a fin de que pudieran ser salvos. Eso es lo que va a pasar. La gente no va a ser castigada, ni siquiera por sus iniquidades, sino por desobediencia, por no arrepentirse. Por eso es que van a ser castigadas. Entonces, amigo mío, en el nombre del Señor Jesús, le doy este pensamiento, le dejo este pensamiento en su cabeza. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en ese error como ellos. Léaselo usted en la Biblia. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, a nosotros, o el fin de las edades, el fin de los tiempos. No fracasemos, no fracasemos. El amor a Dios es la salvaguarda de todo lo que venga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Aquí estaremos en el valle de la sombra y la muerte. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué está con él? Porque está dentro del pacto de Dios. ¿Por qué? Porque está en el pacto de Jesucristo. Él habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién? El que habita al abrigo del Altísimo. Y habita al abrigo del Altísimo porque está en el pacto. Ahí vienen todas esas bendiciones que usted lee en el Salmo 91. Estar al abrigo del Altísimo y decirle al Señor, he puesto mi esperanza en ti, en mi Dios, mi Salvador. Mi esperanza está en usted, Señor. Entonces, no te sobrevendrá mal, plaga no tocará tu morada. Todo viene ahí, caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ese es un mensaje a la conciencia. Bueno, voy a orar por usted en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo cariñoso a todas las personas que han oído este mensaje o que lo van a oír. El ministerio Vida Nueva en Jesucristo es un ministerio que es un ministerio de estudio. Los hermanos lo saben. Y bueno, contáctenos. Ahí está el email, Vida Nueva en Jesucristo. Nos pueden ver en la página de Facebook como Vida Nueva en Jesucristo y déjenos un mensaje o alguna nota y nosotros con mucho gusto le devolveremos. Y si usted necesita oración también o un estudio de la palabra de Dios en su casa, gratis, no cobramos nada, con mucho gusto. Padre Celestial, Señor de la Gloria, esta tarde, Señor Jesús, o esta noche, me presento delante de ti, Señor.
Te doy gracias por todo bien que de ti recibimos, por todos los predicadores, por todos los pastores, por todos los hombres de Dios, todos los que están, Señor, predicando al pueblo, a la gente, Señor. Ministra, Padre Celestial, con tu misericordia y con tu amor. Que este mensaje de que los predicadores predicamos es para la conciencia de la gente, que puedan, Señor, ellos entender el llamamiento santo a tu reino y a tu gloria. Los encomiendo a la palabra de tu poder en el nombre de Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos de Vida Nueva. Gloria al Señor.